Hay momentos en la historia en los que de repente todo empieza a moverse y no sabes muy bien por qué, pero lo notas. En la política, en la economía, en las calles, en las conversaciones. Son momentos en los que el mundo que conocíamos deja de encajar y todavía no tenemos claro qué es lo que viene después. En este vídeo quiero que hagamos algo juntos y juntas. Recorrer algunos momentos súper clave de la historia que cuando los miras, bueno, y ves lo que tienen en común, vas a flipar, ¿vale? Uno de los patrones que vamos a mirar, el que vamos a mirar hoy es la conjunción Saturno-Neptuno, que vamos a tener ahora en 17 de febrero. Vamos a ir paso por paso. Al final del vídeo te contaré qué es lo que simboliza esta conjunción de Saturno y Neptuno en el grado cero de Aries, ¿vale? Es algo que no se ha visto nunca antes. ¿Y por qué puede ayudarnos a entender el momento histórico y a que no te vendan la moto también, ¿vale? Entonces, vamos a ver varias cosas para que entendamos todo esto y no sea solamente mi interpretación. Os voy a explicar qué es Neptuno, qué es Saturno, qué pasó cuando se descubrió Neptuno y demás. Y vamos a ir mirando un poco para atrás para ver qué es lo que ha ocurrido. Vamos a ver qué ha ocurrido y vamos a entender mejor dónde vamos a entrar ahora, ¿vale? Quédate porque esto no va de predicciones fáciles y va de comprender el ciclo en el que estamos entrando. Dicen que la historia no se repite, pero rima. ¿Tú qué piensas con todo lo que estás viviendo ahora, lo que estamos viendo? Déjame comentarios, te leo, ¿vale? Para entender todo lo que vamos a ver, necesitamos parar primero y ver quién es Saturno y quién es Neptuno, porque si no, no nos vamos a enterar de nada, ¿vale? Entonces, no es que no son conceptos abstractos, ¿vale? Saturno es la estructura de la realidad, es la ley, el Estado, son las normas que dicen qué es lo que se puede hacer y lo que no. Tiene mucho que ver con o sea, con el gobierno, ¿vale? El principio de realidad, el así funcionan las cosas. Es lo real, es la realidad. Saturno es el planeta que pone los límites, pero también es el que va dando forma, ¿vale? Sin él no habría sociedades organizadas, ni instituciones, ni sistemas políticos, ni sistemas de ningún tipo, ¿vale? Pero claro, cuando Saturno se endurece demasiado, la estructura se convierte en control y el orden en opresión. Saturno, digamos, o sea, en la astrología moderna se dice que no es ni bueno ni malo, pero en la astrología tradicional era un malo muy malo. Era bastante maléfico, le llamaban, ¿no? Pero aún así es una fuerza necesaria, está ahí, o sea, no la podemos evitar, es el principio de realidad. Es pesado, es lento y no cambia fácilmente porque lo que hace Saturno lo construye en el tiempo. Entonces, ¿qué es Neptuno? Neptuno es algo completamente, yo diría que es como su antagonista, ¿no? Porque Neptuno es el ideal, son los sueños, la imaginación, y normalmente es el sueño de algo mejor, porque claro, Neptuno tiene mucho que ver con la idea así como del paraíso. Es la idea de que el mundo podía ser diferente, la imaginación colectiva, la utopía, la fe en que existe otra forma de vivir. Eh, Porque hay una cosa importante que no voy a hablar aquí, Neptuno rige la polaridad Júpiter-Mercurio y por eso está muy conectado también con la visión y con Júpiter y la fe. Bien, Neptuno es lo que hace que millones de personas crean en una idea o crean en un líder también mesiánico, ¿vale? Una religión, una ideología, un sueño compartido, una doctrina política, pero Neptuno también tiene su lado oscuro. O sea, eso es lo que nos vende el sueño, pero luego los sueños que se hacen realidad a veces se convierten en pesadillas, ¿no? Porque tiene mucho que ver con el engaño, la confusión, el autoengaño también. O sea, tiene muchas más consideraciones en la astrología mundana, pero no, ahora vamos a ir a ver un poco cómo es la interpretación de Neptuno, ¿no? Y entonces es eso, tiene que ver con ese sueño, esa idealización, ese como hechizo, es el que hechiza. Cuidado con esto, ¿vale? ¿Hacia dónde vamos ahora? Vamos a ver. Cuando Saturno y Neptuno se encuentran, cuando se juntan, ¿vale? Pasa algo muy concreto en la historia, y es que el ideal, Neptuno, ¿m? Intenta hacerse real. Saturno intenta convertirlo en orden o le da la posibilidad de convertirlo en orden, en sistema,
Y dicho de una forma simple, Neptuno es quien crea el relato. Porque, como digo, gobierna esa polaridad Júpiter-Mercurio, que es la que crea la historia. La historia, el relato. Neptuno tiene mucho que ver también con el cine, la fotografía, las imágenes, lo simbólico. Ya lo vamos a ver ahora porque os voy a explicar qué pasó cuando se descubrió Neptuno, ¿vale? Y es súper importante entenderlo porque nos va a ayudar, va a hacer, algo va a hacer clic ahí también, ¿no? Como digo, Saturno, o sea, Neptuno crea el relato y Saturno lo institucionaliza, y ahí es donde empiezan los problemas. Porque claro, luego ese ideal se convierte en realidad, porque Saturno en el fondo es una estructura jerárquica, es el gobierno, la pirámide, es lo vertical, la obediencia, el mandato. ¿Ah? Entonces, lo que nace como un sueño de igualdad, un sueño de justicia, de humanidad, de independencia, se convierte o se puede convertir en una estructura rígida. Cuando se convierte en Estado, en partido y en autoridad, incuestionable. Muchas veces acaba traicionando el propio origen, ¿vale? Entonces, fijaos que cuando se descubre Neptuno, y el descubrimiento tampoco es casual, es fascinante porque se descubre en 1846. Mirad lo que pasó, ¿vale? Neptuno es un planeta al que se le ha asociado muchísimo con el comunismo. El comunismo y el socialismo científico, sobre todo está asociado al comunismo. Vamos a ver por qué. Eh, Se descubrió en una conjunción con Saturno en el signo de Acuario. Imaginaos, estaba al final del signo de Acuario y Acuario es un signo que tiene que ver con los ideales humanos, la igualdad, la libertad. Fijaos que ya el mundo venía de muchas revoluciones y ya había ocurrido el tema de la Revolución Francesa, todo esto, o sea, fue un siglo después casi. Y estaba con Saturno ahí, haciéndose realidad. O sea, literalmente Saturno lo llevaba de la mano como haciendo posible, manifestando el que viéramos a Neptuno y de pronto ahí, o sea, fue sincrónico a muchas cosas que pasaron, ¿no? Como digo, Acuario es el signo de los ideales humanos, de la igualdad, de la fraternidad, de que somos parte de algo mayor, de esa justicia social. Y justo en ese momento histórico empezaron a pasar cosas enormes, porque 2 años después, en 1848, se firma el Manifiesto Comunista. Marx y Engels firman el Manifiesto Comunista. En toda Europa estallan revoluciones, movimientos sociales, protestas contra la desigualdad, contra el poder heredado. Y fijaos que además lo que mandaba era el relato. El relato, la filosofía, la doctrina, contra las élites. Todo esto no es casualidad, porque Neptuno trae la idea de unidad, y en este caso, en Acuario, humanidad unida. Saturno intenta darle forma, ¿vale? Así es como apareció Neptuno en nuestra psique colectiva. Y sigue llevando esa memoria un poco, ¿eh? Ojo. Acuario, como pone el foco en lo colectivo, aquí nace el gran sueño moderno, la idea de que la sociedad puede organizarse de forma justa para todos. Ok, pero cuando los sueños se hacen sistema, que es lo que hace Saturno, cambian. Y aquí es donde empieza el viaje histórico que vamos a recorrer, porque ese ideal neptuniano, cuando entra en el tiempo, y Saturno es el señor del tiempo, es el que gobierna, es Cronos, ¿vale? Se mezcla, cuando se mezcla con el poder, se convierte en régimen, ya no es el mismo sueño. Entonces, vamos a ver qué pasó cuando Saturno y Neptuno volvieron a juntarse. Por ejemplo, cómo esos sistemas que nacieron como promesa acabaron mostrando su límite, ¿vale? Y vamos a ver qué pasó. Porque ahora estamos en otro de esos momentos. Es donde todo empieza a cobrar sentido. Esta conjunción ocurre en el grado cero de Aries y esto es súper importante, porque el grado cero no es un punto más, es el inicio absoluto, ¿vale? Y es un nacimiento del que no tenemos registro en todo lo que yo he buscado en la historia de la humanidad. O sea, no recuerdo una conjunción, no he visto una conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries, que es el inicio, el final, o sea, es el final y el inicio. Está indicando el final de algo colectivo y el inicio total, o sea, reinicio desde el cero, cero absoluto, ¿vale? Entonces, aquí caídas y reorganizaciones de poder, cambios profundos. Vamos a ver lo que pasó en la siguiente conjunción
¿vale? Que fue en 1917 y fue el primer gran quiebre de lo que había ocurrido entonces. ¿Qué ocurre? La Revolución Rusa. Cae el zar Nicolás II. Esa conjunción tiene lugar en el signo de Leo, con lo cual estaba apuntando hacia los sistemas monárquicos, porque Leo tiene que ver con la monarquía. Entonces, con él cae algo fundamental, y es la idea del poder heredado, del rey ungido, de la autoridad por derecho divino. Pero claro, en 1917 no fue solo Rusia, porque en ese año Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. Tengo un artículo en mi blog donde hablo de Urano en Géminis, que también es otro ciclo que vamos a vivir ahora, donde todas las veces que Urano ha entrado en Géminis, Estados Unidos ha entrado en la guerra también. Bien, vamos para allá, vamos para allá. Seguimos con este tema, ¿vale? Entonces, Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial y de esta manera se desplaza el eje de poder fuera de Europa y así es como empiezan a colapsar los viejos imperios, ¿vale? En 1917 también se firmó la Declaración de Balfour, que hizo que se sembrara uno de los conflictos geopolíticos más largos del siglo XX y XXI en Oriente Medio, ¿vale? Lo que nace aquí no es un nuevo Estado, es una forma de organizar el mundo. Fijaos que los zares en Rusia cayeron la que se lió en Rusia, ¿vale? Pero hubo más cosas que pasaron con esa conjunción. Y aquí nace esa nueva forma de organizar el mundo. El poder ya no se justifica por la sangre o por la corona, sino por una ideología, un relato colectivo, y como veis está muy asociado al comunismo otra vez. A partir de 1917 el mundo empieza a dividirse en bloques, ¿vale? Y esa división va a marcar el ciclo siguiente, ¿vale? Que es 1953, cuando el mundo se divide y se congela. En 1953, fijaos que ya empieza a colapsar otra vez ese sueño, porque lo que viene con ese relato es un colapso y un inicio de otro relato, por así decirlo, otra fantasía, otra utopía, ¿vale? En 1953 muere Stalin, que sí que era muy malo, pero muy malo, ¿eh? Y con su muerte se resquebraja todo el mito que lo sostenía. Ese mismo año también ocurre algo bastante revelador, que es que el mundo empieza a organizarse a base de pactos rotos, divisiones mal cerradas. Había un mundo polar, realmente es cuando se crean los bloques del capitalismo y el comunismo. Ya empezamos a vivir en ese, ¿no? Más adelante la Guerra Fría. En la Alemania del Este se produce el primer levantamiento obrero contra el régimen comunista. En Corea la guerra lo que hace es que divide al país en dos bloques que siguen enfrentados hasta hoy, ¿vale? Y en Irán hubo un golpe de Estado. Fijaos en esto, porque esta sí que es buena, ¿vale? En Irán hubo un golpe de Estado apoyado desde fuera que derriba a un gobierno democrático, reinstaurando a una autoridad que siembra una herida histórica de largo alcance. Esto fue una operación que es algo que se está repitiendo, algo que parece que se está repitiendo ahora, porque esto ya lo podemos hablar en otro vídeo. Tuvo que ver Estados Unidos, eh, en fin, y el MI6. En Irán, como digo, ¿no? En 1953 lo que ocurre es que, como digo, el mundo se divide en esos bloques porque esa conjunción ocurrió en el signo de Libra. Y fijaos que a partir de aquí las conjunciones empiezan a ocurrir en signos cardinales, ¿vale? eh, a partir de ese momento. Y Libra, ¿no? O sea, es muy de, pues como las apariencias, la paz, pero es un sueño de paz, es un sueño de paz. Fijaos que ahora viene la polaridad que es Aries. Aries es la polaridad de Libra. Ocurre en el otro lado. Lo que pasa es que va a ocurrir en el grado cero, ¿vale? Esto es súper importante porque en aquella época se empezaba a contar como ese relato de acuerdos de paz y demás. Entonces, ahora el mundo está repartido y lo que ocurre en la siguiente conjunción, que es en 1989, todo lo que se había construido colapsa. ¿M? El sistema ya no aguanta más. Por ejemplo, cayó el muro de Berlín. Esta sí que fue buena, ¿vale? Todos estos hechos además están recogidos en un libro que tengo gratuito, que habla de una serie de eclipses que justamente han ido recogiendo todos estos hechos históricos. Esa serie de eclipses es la bomba, yo la he investigado, la tengo ahí si queréis leerlo, ¿vale? Os dejo el enlace por aquí abajo.
En 1989 el sistema colapsa, imaginaos, o sea, lo del muro de Berlín fue la hostia, increíble, ¿vale? ¿Por qué? O sea, colapsa el bloque comunista. Todo el bloque comunista europeo cae. En cuestión de meses, ¿vale? Colapsa Alemania Oriental. Caen los regímenes de Polonia, de Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria. Y en Rumanía sí que fue violento porque el líder político, Ceausescu, fue ejecutado. O sea, fue súper heavy aquel momento, ¿vale? Y aquí ya es que no es que caiga el líder, es que cae la estructura entera. Esta conjunción ocurre en el signo de Capricornio y Capricornio tiene que ver con esos relatos de poder, con esa estructura política, con esa estructura, todo lo que tiene que ver con la estructura y el sistema, ¿vale? Fijaos que eso conjunción también ocurrió, creo que fue en el grado 9 o así de Capricornio, pero Urano estaba en el grado 1, o sea, avanzado en el grado 1 de Capricornio también, y estaba empujando y ayudando a ese colapso, o sea, que fue súper heavy, ¿vale? Entonces, el ideal ese que se había convertido en sistema ya no podía sostenerse ni política, ni económica, ni simbólicamente. Como digo, Urano estaba activado también en Capricornio y estaba impulsando todo ese cambio y toda esa, un cambio radical, ¿vale? Entonces fue una implosión, ¿vale? Pero fijaos que pasó algo también muy importante, a ver si os resuena con algo que está ocurriendo en este momento, a ver si os resuena, ¿vale? Porque estamos cerca de una conjunción Saturno, de hecho ya están en conjunción, no están en Aries, pero han estado en Piscis. Fijaos lo que está ocurriendo. Porque ese año también ocurrió lo de la plaza de Tiananmen. La cantidad de gente, las protestas masivas, ¿vale? Que salieron a protestar contra el régimen, con una represión brutal, con tanques y todo. Entonces, fijaos que lo que pasó en China no es lo que pasó en Europa, porque allí el régimen no colapsó. Al contrario, el régimen se endureció. Entonces, lo que muestra el ciclo es que la estructura ya se ha agotado, ¿no? El relato ya como que se cierra, pero el control férreo también se cierra. Y el mundo cambió, porque, claro, desapareció el mundo bipolar, el relato comunista institucional se derrumba y empieza una nueva etapa global. Pero claro, lo que pasa en China fue un giro decisivo, porque ¿qué ocurre? Que a partir de las protestas de Tiananmen quedó algo claro para el régimen. El régimen se cierra, se blinda, pero lo que hace es decidir profundizar las reformas económicas que ya habían iniciado años antes y lo que tiene es el control político absoluto, que eso es Saturno, ¿m? Y la apertura económica y lógica del mercado, que eso es un capitalismo dirigido, ¿vale? Entonces, el partido no renuncia al poder, al contrario, lo refuerza, porque lo que hace es cambiar de estrategia, en este caso. A partir de ahí, China construye un modelo nuevo y a China la que se le viene es bastante fuerte, porque ya he estado mirando, no lo voy a hablar en este vídeo, pero a China la que se le viene es gorda, con este eclipse que vamos a tener, ¿vale? Y además, os voy a explicar al final del vídeo por qué. Porque es un tránsito que es súper simbólico, es increíble lo que está ocurriendo, ¿vale? El Estado en China lo controla todo y el mercado funciona, pero bajo supervisión, ¿vale? Les ofrecen crecimiento económico a cambio de obediencia política. ¿Qué os parece esto, no? Ese es el pacto implícito. Y mientras Europa del Este se derrumba, China se adapta para no caer, ¿vale? Entonces, como vemos, la conjunción Saturno-Neptuno en el grado cero de Aries no lo hemos visto antes. No es porque no ya se han unido más veces. Incluso Saturno ha estado muchas veces en Aries, Neptuno ha estado en Aries, ahora vamos a ver esto también, ¿vale? Sino que no tenemos referencia de que haya empezado esta conjunción en el grado cero de Aries. Y claro, tampoco teníamos conocimiento de Neptuno. Hemos empezado a conocer a Neptuno desde que se presentó a nosotros y fue sincrónico la aparición del cine, de la fotografía, ¿vale? Y el sueño. ¿Cómo se está construyendo el relato ahora? Pues del progreso infinito, el mercado que lo regula todo, las democracias liberales, ¿no? Pero como lo que hace Neptuno también es disolver la fe en esos relatos antiguos, la gente ya no cree en las instituciones, ni en los discursos oficiales, ni en las promesas.
Al mismo tiempo surgen otras ideologías que van acompañando el pulso de donde está latiendo el signo, ¿vale? Lo que hace este tránsito es como reafirmar el control. Podría ser más leyes, más vigilancia, más autoridad. ¿Qué ocurre? Porque con Neptuno, la que tiene, o sea, Saturno tiene que ver con fronteras también de países, ¿no? Entonces, las fronteras se mueven. ¿Por qué? Neptuno es una coordenada que disuelve, ¿no? Fronteras. Y esto está, pues, apoyando la reorganización del mundo, el nuevo orden mundial. Claro, a veces se deshacen, a veces se trazan nuevas fronteras. Entonces, también podemos ver fronteras que ya no se respetan, territorios en disputa, identidades nacionales en tensión. Y os voy a dejar otro artículo, otro ensayo que escribí de Neptuno en Aries, que es lo que trae, porque es bastante interesante, ¿vale? Entonces, los mapas, claro, van a dejar de ser estables porque la cruz cardinal, Neptuno está en la cruz cardinal, que es el inicio de todo. Es donde se sostiene, se vertebra la humanidad. La cruz cardinal es el signo de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Y va a estar afectando a toda la cruz cardinal. ¿Hacia dónde va el relato? ¿Vale? Todavía no lo sabemos, ¿vale? Porque está naciendo. ¿Mm? Bien, ¿qué pasó cuando, por ejemplo, estuvo Neptuno en Aries la última vez? De 1861 al 75. Pues lo que pasó es bastante fuerte, porque fue la Guerra Civil estadounidense. Justo al entrar Neptuno en Aries, la guerra fundacional decide que es Estados Unidos. Se pelea la libertad, la unión, era por, además por un tema, o sea, el tema del esclavismo, en fin, fue la hostia, murieron más de 600.000 personas, ¿vale? Entonces, claro, Aries es una guerra abierta. Neptuno es un ideal que está marcando, digamos, la fe, la causa moral porque tiene, como digo, que ver con la polaridad Júpiter-Mercurio. Y Júpiter es el ideólogo, ¿vale? Júpiter es el ideólogo y es el moralista y es el político. Entonces, ¿qué pasó también con ese tránsito de Neptuno por Aries? La unificación italiana. Así es como se consolida el Estado italiano moderno. Las luchas, levantamientos, guerras. Nace una identidad nueva, una unificación a través del conflicto. Esto fue lo que pasó. La unificación alemana, también ocurrió esto, ¿no? Prusia, ¿no? Que tuvo guerras contra Austria, Francia. Así es como nace Alemania como potencia moderna. Y fijaos que Alemania, bueno, pues no es que vaya en una dirección de crecimiento precisamente, ¿no? Aries es como un poco la imposición, ¿vale? Y Neptuno el mito nacional. En Japón también ocurrió la restauración Meiji, ¿vale? Porque Japón rompió con el orden feudal y abre el país al mundo. Hubo una reforma radical del Estado, el ejército y la economía. Una destrucción del pasado y un inicio brutal de una nueva era, ¿vale? También había imperios en crisis España, el Imperio Otomano, Austria, Hungría. O sea, fue un momento tremendo, porque esas viejas estructuras ya no sostenían el mundo y emergen estructuras nuevas. Entonces ya vemos que no hay una reforma suave con ese Neptuno en Aries, ¿no? Históricamente nacen estados nuevos, guerras fundacionales, los ideales se imponen por la fuerza, puede haber líderes mesiánicos, ¿vale? Bien, ¿qué más? Claro, porque Saturno, o sea, Neptuno iba solo, o sea, no iba de la mano de Saturno en aquel momento. Entonces, lo que vemos que también los referentes históricos de Saturno en Aries, pues Saturno en Aries está en caída. O sea, no es un signo, o sea, no es muy, no da mucha estructura, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ocurrió con Saturno en Aries en otros ciclos de la historia? Fue la escalada final hacia la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. La militarización total de los estados. Esto ocurrió entre 1937 y 40, ¿vale? Decisiones políticas, ¿no? El orden internacional colapsó también. Había una guerra abierta. Entonces, es difícil para Saturno poner límites o la manera que puede hacerlo es a lo mejor también de forma muy autoritaria, ¿vale? ¿Qué ocurrió en el siguiente ciclo de Saturno en Aries, del 67 al 69 más o menos? Pues hubo una radicalización de la política global, protestas, represión, estados de excepción, estuvo la guerra de los 6 días en Oriente Medio. Eh,
En estos casos, el poder responde así como con fuerza, porque claro, Aries es un signo de guerra. Aries es la polaridad de Libra. Libra es más, está más como por la paz, el consenso, la escucha, el acuerdo. Pero en este caso, Aries está dirigido por Marte. Marte va a lo suyo. Y Marte normalmente es una coordenada de conflicto. Entonces, tenemos que tener cuidado también con el relato que nos venden, ¿vale? Para qué, dónde nos quieran meter, porque todo esto también tiene que ver con la colaboración, es decir, de qué manera colaboramos con lo que se nos está vendiendo. No sé si me estáis siguiendo, ¿vale? En el 96 y 99 también estuvo la guerra de los Balcanes, la intervención militar de la OTAN, el colapso definitivo del orden yugoslavo. Entonces, como pudiera darse un orden a través de conflicto armado, en según qué zonas del mundo, por supuesto, esto va a tener más relevancia que en otras, ¿vale? Esto lo podemos ver también en los mapas, en las cartas de los países o a través de las conjunciones. El patrón siempre es el mismo también, es que los conflictos se hacen explícitos. Y a ver, la bomba final es que va a ocurrir esta conjunción Saturno-Neptuno, ocurre junto con un eclipse en el signo de Acuario. O sea, a ver, eclipse en el signo de Acuario, la polaridad de Leo, ¿vale? Que tiene que ver con lo, como he dicho, los ideales, la humanidad. O sea, ¿qué pasa? Además, que no solo es el eclipse, la conjunción Saturno-Neptuno, toda la que está cayendo por ahí en el cielo. Esto ocurre el 17 de febrero, ¿de acuerdo? Sino que empieza el año chino. Eh, Atención, hay más cosas, hay más sorpresas. Empieza el año chino y justamente es el año del caballo de fuego. Esta información la he sacado de un astrólogo fabuloso que se llama Adrián Bonaparte, que además ha hecho un efemérides de la conjunción de los planetas con las estrellas fijas. Y justamente la conjunción Saturno-Neptuno en el cero de Aries, que ocurre el día del eclipse también, ocurre en conjunción con la estrella fija Sheet. Sheet está en la constelación de Pegaso. Pegaso es un caballo alado. Y entramos en el año del caballo de fuego, que para China históricamente ha sido algo importante. No voy a hablar ahora de lo que va a pasar en China, porque ha hecho una muy buena lectura este hombre y otras cosas que podemos ver, no voy a hacerlo aquí. Pero otra cosa que la estrella Sheet no es una estrella de buen augurio, ¿vale? Suele traer malas perspectivas y además es una estrella que tiene que ver con inundaciones, tsunamis, o sea, tormentas violentas. Lo digo porque ya todo 2025, Saturno y Neptuno han estado en conjunción con esta estrella. ¿Os fijáis lo que ha estado pasando con el agua, con el mar y demás? Bien. ¿Qué más viene? Curiosamente, 2 días, me imagino que empezará después, ¿vale? Empieza el Ramadán. Entonces, ¿qué es esto? O sea, es que justamente convergen un montón de coordenadas, un montón de procesos simbólicos colectivos al mismo tiempo. Por eso ese eclipse es muy importante y haré otro vídeo del eclipse que vamos a tener el 17 de febrero para que entendamos lo que son los nodos en los que vamos a entrar, Acuario Leo, que son súper potentes. Ahí también os explicaré cómo puede afectarnos a nivel individual, pero la conjunción Saturno-Neptuno no es algo individual, no es algo individual, ¿de acuerdo? O sea, sí que podemos hablar de Saturno en Aries, qué va a ocurrir en tu carta. Pero esto está trayendo este ciclo colectivo, ¿os dais cuenta? Entonces, ya no vale de cuidado con los discursos simplistas, con el ellos contra nosotros, con las soluciones mágicas, con los relatos que piden obediencia a cambio de tranquilidad, porque eso es lavado de cerebro y la historia está llena de ejemplos. Saturno en Aries nos va a empujar a actuar, posicionarnos, a... La tendencia va a ser reaccionar, pero vamos a tener que responder. Pero la verdadera responsabilidad ahora es no correr detrás de cada impulso. Y sobre todo el impulso de destruir, el impulso de guerra, cuidado, sino que hay que aprender a discernir como individuos. No podemos salvar el mundo, no podemos salvar el mundo, pero lo que podemos hacer
es no colaborar con ciertos relatos de poder, por ejemplo, ¿no? Pero o contribuir a la confusión, o podemos cuestionar lo que nos están vendiendo, no repetir discursos que no hemos pensado, no ceder nuestro criterio por miedo simplemente, sostener valores básicos de dignidad, conciencia, humanidad. Esto ya es mucho, o sea, lo que podemos hacer como individuos frente a estos procesos que vienen, ¿vale? Porque los cambios históricos no siempre nacen claros, ¿vale? Pero también nacen gracias a personas que no se entregan del todo a un relato cerrado. Entonces, si este momento nos pide algo, no es fe ciega, sino presencia, pensamiento propio. No dejar que otros decidan por nosotros qué tenemos que temer o a quién odiar. Entonces, esto sí que lo sabemos. La historia no solo la escriben los sistemas, también la escriben las personas, los individuos y las conciencias que no se apagan. Y eso, incluso en tiempos difíciles, importa más de lo que creemos, ¿vale? Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo si crees que es de utilidad. Y me encantaría leer vuestros comentarios, qué opináis al respecto. Yo sé que estos vídeos de astrología mundana os dejan ahí como un poco como en shock, pero ¿qué opináis de todo esto? Porque claro, aquí la manera en que vamos a poder participar es lo que acabo de decir ahora, ¿vale? Os haré un vídeo sobre el próximo eclipse que va a ser súper poderoso y también veremos cómo ahí podemos manejar las cosas, desde qué lugar podemos manejar esto en nuestras vidas. Nos vemos en el siguiente, en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado y me encantará leeros en comentarios como siempre. Ya sabéis que los respondo todos. Hasta pronto.